del gobierno, pero indudablemente hay mucha mesura. ¿Por qué? Porque se habla de que está latente la posibilidad de que el Papa León visite la República Argentina en el mes de noviembre. Esa sería la intención y la voluntad y las ganas que tiene justamente el sector del presidente de la Nación, porque significaría la presencia de la máxima autoridad católica en el mundo en nuestro país. Recordemos que tantas veces se le solicitó al querido Jorge Bergoglio, a nuestro Francisco, que viniera a la República Argentina, pero bueno, él indudablemente priorizó lo que tenía que ser todo su evangelización y todo su trabajo como Papa sobre otros puntos del mundo que lo necesitaban con mayor necesidad que la República Argentina. Bueno, allí se habló mucho de inclusión. El mensaje claro de lo que el obispo transmitió es la necesidad de que somos todos iguales, que todos importamos, que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, y bueno, y justamente eso fue uno de los ejes que llevó adelante y realmente fue importante el mensaje de García Cuerva en el día de ayer. Pero las reflexiones del presidente que leí hoy, que vi hoy, fueron las que más me sorprendieron. La rapidez para sacarse el compromiso, para sacarse la situación de que tener que asumir responsabilidades que hasta hace un tiempo tenía el Estado y que ahora justamente la va desligándose. Digo esto ¿por qué? Porque el presidente hizo una apreciación muy mesurada, que justamente hizo eje en que cuando habló el obispo, y lo que hizo fue justamente dar la posición de aquellos que eran más necesitados, aquellos discapacitados que llegaron a Jesús, ¿no? Y dijo el presidente que aquellos discapacitados buscaron a Jesús, no buscaron a los guardias ni al poder romano. Quiso significar, en mi humilde entendimiento, como que el Estado no era justamente el que contenía a estos discapacitados y a estos necesitados, sino que era el amor de la Iglesia, el amor de Jesús, digamos, que luego se transformaría en la Iglesia Católica Mundial, ¿no? Realmente eso da una sensación de como diciendo, nosotros desde el Estado no tenemos que hacernos cargo de todo esto. Me da esa sensación, tal vez me equivoco, puedo equivocarme, soy humano, soy una persona que se puede errar, pero bueno, esa reflexión del presidente me dejó dando vuelta y decir que seguimos dejando de lado las obligaciones del Estado y quedamos mirando qué hacer. Y bueno, así será el futuro. Pero entre medio de todo esto, entre medio de lo que dijo ayer justamente el obispo y lo que dio en su mensaje, que era justamente sostener a los que menos pueden, en este caso era hablado de los discapacitados, hay que decir que derogaron los subsidios al transporte de larga distancia destinados a personas con discapacidad. La resolución fue firmada por el nuevo secretario de Transporte, Mariano Plenković, quien responde al ministro de Economía, Luis Caputo. Después del fin de semana largo, mire usted, después de yo lo que quiero
evaluar es esto. Después de esto, que es cada mensaje que da la sociedad, parece que el gobierno lo toma como una revancha y va por más y profundiza aún más hacer sentir las necesidades en la gente. Lo digo porque en su momento cuando la marcha universitaria cargó sobre las universidades nacionales, cuando los reclamos de los trabajadores de la CGT cargó sobre los trabajadores, sobre las entidades gremiales, y acá hoy Mariano Plenković firmó la resolución 28-2026, que fue publicada en el día de hoy, en el boletín oficial, por el cual fueron derogadas medidas gubernamentales anteriores, que entre otros varios puntos establecían subsidios a las empresas de larga distancia destinados a la compensación de los pasajes de las personas con discapacidad. Las derogaciones fueron alcanzadas 4 resoluciones que fueron publicadas durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Increíble, hasta derogan las cosas que en su momento puso Mauricio Macri, ¿no? Y las 7, que eran las 717 del año 2018, la 587 del año 2019, y después la 536 del año 2022 y 549 del año 2023. La primera estaba dirigida a la compensación a las empresas de transporte automotor de pasajeros ante el pago parcial de los pasajes gratuitos otorgados a las personas con discapacidad, a las personas trasplantadas y aquellas que se encuentran en la lista de espera para trasplante del Sintra, que el Sintra, recordemos, es el Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina. Las restantes actualizaban esos valores, o sea, cuando inicialmente lo firmó Macri, después lo fue actualizando el mismo Macri y luego lo autorizó Alberto Fernández, ¿no? En esta parte resolutiva, el funcionario del gobierno que responde al ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que este cambio se da en el marco de la libertad tarifaria, que implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económica financiera del sector. Asimismo, agregó que la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada, lo que toma innecesaria su continuidad en los términos originalmente previstos. A ver, sacarle la posibilidad a una persona con discapacidad de poder trasladarse, porque estamos hablando de una persona con discapacidad, y acá pongo ejemplo nuestro querido Hospital Garrahan, centro neurálgico en la República Argentina, donde los niños se tienen que trasladarse los padres, y allí cientos de casos a lo largo, a lo ancho, de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, Rosario tiene un gran centro médico donde mucha gente se va con discapacidad a atender allí. Es decir, quitarle la posibilidad de tener el traslado gratuito a un discapacitado que tal vez lo necesita para un tratamiento. Y lo que más me suena realmente aterrador, los términos en los cuales define técnicamente este señor, que no lo conozco, Mariano Plenković, que creo que nadie lo habrá votado, lo pusieron ahí como secretario de Transporte, es los términos que habla, términos muy técnicos y todo, para decir, no le vamos a dar el boleto a los discapacitados en larga distancia. Realmente, es decir, hay ahorros, realmente hay necesidad de achicar gastos, fantástico todo lo que plantee el señor presidente y el señor ministro de Economía, pero a los discapacitados quitarle la posibilidad de viajar en larga distancia, y repito, creo que sería muy poco lo que lo deben hacer por diversión o por querer trasladarse a algún lugar turístico, no sé qué buscarle, qué sentido. La mayoría utiliza estos pasajes o esta posibilidad de pasajes que tenían las empresas para
trasladarse por cuestiones de tratamiento en la República Argentina. Bueno, sería bueno conocer a Mariano Plenković, sería bueno saber si no tiene ningún amigo, ningún familiar, nadie con discapacidad y que tenga necesidad económica de todo esto. Realmente, por ahí uno ya... realmente por allí uno cree que nos quieren someter y alinear a no decir las cosas para no castigar los sectores, porque ayer justamente, por eso hizo hincapié esto, nuestro arzobispo de Buenos Aires habló justamente del caso, cómo colaboraban con los discapacitados y cómo los discapacitados llegaban a Jesús para obtener la posibilidad de una sanación, de un mejoramiento de salud. Y hoy nos desayunamos con esta medida contra los discapacitados. Bueno, ¿qué va a ser? Una de las voces que se alzó es la de la diputada Natalia de la Sota, hija del recordado José Manuel de la Sota, dirigente del peronismo, y dijo: la crueldad no tiene límites, ahora el gobierno de Milei y Adorni eliminó compensaciones a empresas de transporte de larga distancia que otorgaban pasajes sin cargo a personas con discapacidad trasplantadas y en la lista de espera para trasplantes. Bueno, se va a presentar un proyecto de ley con respecto a esto. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Primero vamos a saludar al invitado, un amigo del programa, a Nicolás Urclé, de Esperanza Nacional. Buenas tardes, Nicolás. Hola, Felipe, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Vamos a escuchar este temita que tiene que ver con, bueno, el triunfo, felicitarlo y saludarlo a nuestros queridos hinchas de Belgrano, a nuestros queridos hermanos cordobeses por el triunfo del domingo. Ayer no hicimos el programa, vamos a aprovechar hoy a escuchar al recordado Rodrigo en este tema que era típico de la hinchada de Belgrano, ¿no? Yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El pibe verde, Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el cantón. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más finas, del Fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del Fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Que sea una fiesta global. Vamos todos. Como creyente yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga del mejor, es nuestro rock and roll, y a la moneda la tramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en caravana 2 o
Gulago nos vamos. Y el martes en Caravanados otra vez hay que ilustrar los pepes, porque al Gulago nos vamos. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy Canta Córdoba, donde está la gloria, Juan Jardín Espinosa, Talleres tú lo ves. Y si quieres yo te llevo para el Verdi, donde están los celestes. Mi pirata cordobés. ¡Bueno! 17:27 minutos, bueno, escuchábamos en la voz del recordado Rodrigo, bueno, ese Soy Cordobés típico con su camiseta Belgrano. El domingo indudablemente debe haber estado observando desde las alturas, Rodrigo, el triunfo de Belgrano, ese triunfo realmente para aplaudir cuando gana un equipo del interior, porque cuesta muchísimo a los clubes del interior sostenerse, transitar los caminos del fútbol nacional, porque es muy difícil, no tener estructura, no tener los mismos medios que tal vez tienen equipos de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, ante todo eso, ante los grandes, Belgrano volvió a sacar pecho, volvió a ganarle a River, ya lo mandó una vez al descenso, parece que fuera el monje negro de River, ahora le quitó el campeonato en unos minutos nada más. Pero vamos a hablar de política, vamos a hablar con Nicolás Urclé, y fundamentalmente, Nicolás, parece que se dilata todo esta cuestión bélica en el Medio Oriente, Trump que dice que va a acordar, ya que Irán está más o menos ya arreglado todo, pero ¿cómo ves todo esto vos que estás en el análisis de la política internacional? Mira, Donald Trump está en un vaivén, está en un repliegue. Hoy intentó llegar a un acuerdo con Irán. Irán le está diciendo: te vamos a dar el uranio, pero lo que nosotros querramos, no te vamos a dar todo, no es que vos vas a agarrar y te vas a llevar el uranio y enriquecido y vas a hacer lo que vos quieras. Lo que pasa es que cada vez que presentan un acuerdo, Donald Trump, como nene caprichoso, dice: esto no va. Y a los 2 minutos amenaza con tirar un bombardeo en Irán. Irán ya demostró que con el arsenal que tiene es un arsenal avanzado, que le hizo temblar también a Netanyahu varias veces el domo de hierro. O sea, el problema acá es que Donald Trump está queriendo tapar los archivos y ya la verdad no sabe con qué taparlo. Se va a ir del estrecho de Hormuz porque sabe que tiene totalmente perdida la batalla con Irán, y hasta esa retirada se va a tirar hacia Cuba, que ya también empezó a amagar que quiere tomar la famosa isla, intentando imputar como imputó al hermano Castro. Sí, está sobre Raúl Castro empezando. A Raúl. Y se está yendo hacia la Latinoamérica. Cuando se empieza a replegar hacia la Latinoamérica, es claro la teoría Monroe. Esa teoría de América para los norteamericanos, no para los latinoamericanos. Está en ese contexto. Y por momentos quiere Groenlandia y la OTAN no se lo deja. Salen 2 o 3 actores, 2 ministros, tanto parlamentario como el de Italia, como Giorgia Meloni, como el primer ministro alemán, como Macron, que están empezando a ser las figuras de la OTAN para sostener de que no se le descontrole Europa, porque la guerra de Ucrania con Rusia cada vez está más al rojo vivo, ya está avanzándose a Kiev, porque ya hemos visto los bombardeos que pasaron en estos días de Rusia contra Ucrania hacia Kiev. Está empezando, el orden mundial se está empezando a demostrar hacia qué lado va. Ahora, uno cuando piensa en la gran división del planeta, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial en adelante,
siempre pensó Estados Unidos como potencia y de otro lado Rusia como potencia, ¿no? Ahora, indudablemente China tiene un papel preponderante, pero lo tradicional era esas dos. Bélicamente siempre se hablaba de una carrera armamentista entre las ambas fuerzas o ambas naciones por ser la top en la cuestión bélica. Pero uno ve, humildemente, Rusia ya lleva un largo periodo en guerra contra Ucrania, que no es tampoco una potencia mundial. Y del otro lado, Estados Unidos parecía que iba a pegarle como matar una pulga, ¿no?, a Irán, y estamos viendo que cada vez se dilatan más los tiempos y lo que teóricamente era definido ya que caía todo, se empieza a complicar, parece, para las grandes potencias todo esto, ¿no? Mira, después de la caída de la Unión Soviética, Rusia tuvo un parate bélico, ¿sí? Empezó a reformular su estrategia militar y su estrategia bélica. Hoy no es lo mismo pelear con armas convencionales que con armas electrónicas. No es lo mismo pelear con armas, con drones, que pelear con trinchera como se hacía antes. Fue cambiando ahora. El emergente, que es el BRICS, donde está India, donde está los mismos iraníes, que están empezando a ver el mundo árabe, se empezó a perfeccionar. Empezaron a entender de sus propias depresiones en sus países, miraron puertas hacia adentro y empezaron a crecer como potencias internas. A ver, para que se entienda, Estados Unidos quiso infringir varias veces en Irán. Hicieron un golpe de Estado en el 73, voltearon por primera vez a una ayatolá, volvieron a querer hacer lo mismo, quisieron romper el Estado iraní y no pudieron. Estados Unidos hoy está lo que se le dice en una potencia de decadencia. Hoy Estados Unidos depende de que China no le saque los bonos de deuda que tiene Estados Unidos. Las empresas que tenían el Producto Interno de Estados Unidos se están emergiendo a China. Se están yendo a China. Por la política de Trump, por la política inflacionaria que tiene hoy Estados Unidos, porque la mano de obra es más barata que Estados Unidos. Se les está empezando a ir. ¿Qué pasaba en la época de la posguerra? Vos tenías un eje que eran tres. Era Rusia contra Estados Unidos con Israel e Inglaterra. Hoy Inglaterra no tiene presupuesto para entrar en guerra. Sabe que no puede entrar contra Irán a apoyar a su socio particular, que es Estados Unidos. Irán sabe que con el apoyo de los BRICS y con el apoyo de Rusia, mandándole armas, le puede hacer fuerza a Estados Unidos. Ucrania le está haciendo fuerza porque le pusieron la plata lo de la OTAN, pero la OTAN ya está diciendo no te mando más armas. Tiene un ejército desgastado, no tiene armamento eficiente para superar la cantidad de hombres que tiene Rusia desplegados sobre el terreno militar. En algún momento esto va a decantar al nuevo orden mundial, que es multipolar. Antes teníamos el unipolar, hoy es el multipolar. Hoy van todos a cooperar entre sí. Por eso el repliegue de Donald Trump hacia la Latinoamérica es inminente. ¿Hacia dónde va? Hacia Ushuaia, hacia Tierra del Fuego, a poner una base militar en Tierra del Fuego, gracias a un gobierno que lo único que quiere hacer este gobierno es meterse con la deuda externa, que hoy tenemos 840.000 millones de dólares de deuda neta. No tenemos financiamiento para nada, no podemos armar obra, no hay obra pública, no hay consumo, tenés la maquinita dándole, y tenés un gobierno que en 1 año y medio se va y le firma por 5 años utilizar los mares argentinos a la quinta flota de los Estados Unidos para custodiar los mares argentinos. O sea, este gobierno está alineado al eje que se está desgastando, a cambio de nada. Obviamente que Estados Unidos se va a llevar el litio, se va a llevar el cobre, se va a llevar el oro, se va a llevar
el agua, porque ahora es la guerra del agua. ¿Cuál es la mayor reserva de agua dulce que tiene el mundo? Argentina. Vienen por eso. Ahora, hubo una visita reciente de Donald Trump a China. Sí. ¿Cómo analizás esa visita al gigante asiático? Dos temas. Vienen primero, esa visita fue protocolar para decirle no me ejecutes. Te doy lo que sea, pero no me ejecutes. A grandes rasgos, ¿no? Y lo segundo es, ¿hasta dónde va a crecer el imperio chino? Porque ellos vienen del imperio chino, vienen de un arrastre de 6.000 años milenarios de historia. Ellos lo que quieren es salir con una nueva moneda, que por culpa del cierre del Estrecho de Hormuz ya se creó. Que lo hizo a propósito Donald Trump, ¿no? Donald Trump forzó que se cierre el Estrecho de Hormuz por su propio bombardeo, para que conteste Irán. Generaron los petroyuanes. Pasen todos los barcos del mundo, le dijeron los iraníes, pero pagan en petroyuanes. Al pagar en petroyuanes, lo que te están queriendo decir es que nació una nueva moneda. El 80% del producto petrolífero internacional pasa por el Estrecho de Hormuz, con dominio iraní, no con dominio norteamericano. El problema es que Estados Unidos está perdiendo injerencia en todos lados. Es más, hasta los mismos Emiratos Árabes Unidos están diciendo saquen las bases. No queremos más bases norteamericanas. Están empezando, el mundo árabe está empezando a decirle, tanto los iraníes como el mundo árabe, como el mundo turco y el Líbano le están diciendo, no queremos ser ni yanqui ni sionistas. No queremos más esto. ¿Por qué? Porque el avance del Gran Israel, la toma de querer hacer el Gran Israel, es por culpa de Netanyahu y de Donald Trump. Están los dos metidos. Y ahora, que salió hoy hablando Netanyahu en los medios de comunicación israelí, diciendo que vienen muy bien las relaciones con Argentina, porque el sobreseguro para que si se les llega a caer el Gran Israel, son las 100.000 hectáreas que le dio don Javier Milei a los soldados israelíes, o casualidad que son las mismas que se prendieron fuego. O sea que el plan andino existe. No es casualidad que se hayan quemado 100.000 hectáreas en Argentina, que hayan estado cartografiando los soldados militares israelíes en Argentina y se pasaron para el lado de Chile, que fueron presos por Chile, que están dando cuentas por el genocidio en Gaza, y casualidad que ahora le dan 100.000 tierras, las mismas que estaban quemadas. No es casualidad que en un momento puso Clarín que le iban a dar subsidios al pueblo judío. No es casualidad. No es casualidad que tengas diputados que respondan a la DAIA. No es casualidad. Que tengas un presidente que diga que es más sionista que los sionistas cuando la fe fundante de este país es católica. Sí, pero ya ha quedado en el tiempo. Eso quedó en el marco legal de la Constitución nada más, pero sabemos que, a ver, que no es así. Esto, ¿sabes cómo decanta Felipe? Esto es fácil. Hoy tenés un gobierno que hambrea al pueblo por política de los Estados Unidos. ¿De dónde viene esta política? Si vamos a la historia, viene de 1955, desde el día del bombardeo cuando sacaron a Perón. Que lograron meter el Fondo Monetario Internacional, lograron hacer todos los acuerdos con Martínez de Osa en el 76 para meter la ley madre de los liberales, que es la ley de identidad financiera. Lograron en los 90 destruir el sistema productivo argentino, pero pedido del Fondo Monetario Internacional porque teníamos una deuda. Y casualidad que la única vez que se fue el Fondo Monetario Internacional fue con Néstor Kirchner. Después de la muerte de Néstor Kirchner volvió el Fondo Monetario Internacional de la mano de Mauricio Macri, y hoy lo tenemos como socio vitalicio con Caputo y Milei, que es lo que está haciendo. Pero más allá del gobierno de turno,
Milei y de Caputo ser ministro de Economía. Indudablemente, a partir de la deuda contraída por Mauricio Macri, el Fondo Monetario te marca todo. Ahora mismo este gobierno, que más allá de las antípodas ideológicas que puedan tener con cualquier otro sector, hizo los deberes como correspondía, hasta donde puede, ¿no? Le exigen más, y le exigen más, y lo que siguen exigiendo ya es impracticable en la gente. Ya. A ver, lo que pasa es que el Fondo Monetario lo que te pide es una política de desangre del pueblo argentino. Sí, de cualquier pueblo, de donde pusieron la mano. Lo hicieron en Honduras, lo hicieron en Nicaragua, lo hicieron en El Salvador, lo hicieron en Panamá, lo hicieron en Cuba. Cuba era una isla de negocio de los Estados Unidos. Cuando vino la Revolución Cubana... Pero el Fondo Monetario lo hizo en Grecia, en Turquía, tuvo todos los globos ensayos de siempre terminan en estallidos sociales porque la gente no da más. ¿De dónde salen estos ensayos? Sale de la Secretaría de USAID. ¿Se acuerdan en algún momento? Yo dije en algún momento de los programas que he venido, que hablaba de la Secretaría de USAID. USAID es una secretaría que se divide en dos, tanto política como militar. Ponen plata en la política, en los diferentes sectores del arco político para armar la derecha política. Primero lo financiaron a Macri. Como Macri no sirvió porque fue una política malísima, tuvieron que inventar a Javier Milei. Junto con sus socios de BlackRock, que es el 80% de BlackRock, son capitales judíos. Que está metido Epstein, Urnequian y muchos de los empresarios que él ya se peleó, como junto con Paolo Roca, con otros empresarios argentinos, que son los fondos de inversión que se sientan en Silicon Valley. La política argentina está ligada a la internacional. Hoy la internacional tiene un problema estructural económico que ninguno de los países, tanto de Europa como de Latinoamérica, pueden sostener su mercado. Porque ahí tenés dos conflictos. Primero tenés Irán, que es el que más complica todo porque el barril del dólar va a seguir subiendo. Y la guerra de Ucrania contra Rusia, que esto se va a definir en 2 meses más o menos. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Ahora, ¿cómo solucionamos la diaria del pueblo argentino de esos problemas? Que no tiene solución hasta el día de hoy. Ahí es otro problema. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos con más información. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir. Vamos, la palma, la palma, la palma, la palma. Gracias por todo, Tucumán. Ahí va para Catamarca. Muñeco, te quedó para hacer Oliva también. Ahí va. Todo. No sabes lo que es tener que andar así. 17:45 minutos en la República Argentina. Seguimos en Sin Grita en la Información por AM830, Radio del Pueblo. Vamos a charlar con Fabián Catanzaro, que es el secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Buenas tardes, Fabián. Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes. Bueno, Fabián, este gobierno no para de agredir, de atacar, ¿no?, a los trabajadores, y Vialidad Nacional es el claro ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, a ver, no es novedoso, ¿no? Imagínate que hoy venimos de acompañar el abrazo a la UOM, donde venimos acompañando la semana pasada las diferentes acciones que se dieron en el marco de la empresa PYME número 25.000 que cerró en este país, y que obviamente, como vos decís, no estamos exentos de un proceso de persecución, de vaciamiento,
que bueno, que hoy ya nos ha costado más de 1.200 compañeros y compañeras, profesionales, técnicos, altamente formados, muy difícil de recuperar en un futuro cercano por justamente, ¿no?, el proceso y el tiempo que lleva generar cuadros técnicos especializados. Fabián, bueno, hace un tiempo ustedes hicieron una importante conferencia de prensa, demostraron al país lo que es realmente lo que está pasando dentro de Vialidad Nacional, pero seguimos preocupados porque no vemos una sola señal de este gobierno tratar de solucionar mínimamente el tema de Vialidad Nacional, sino al contrario, que sigue recortando lo que es los ingresos de dinero para el funcionamiento, ¿no? Sí, bueno, como decís, hicimos una conferencia de prensa donde invitamos a confluir a distintos espacios, entendiendo que esta problemática de las rutas nacionales es una problemática transversal a todo el conjunto de la sociedad. Es por ello que lo hicimos con la gente de la Fundación Estrellas Amarillas, ¿no?, de víctimas de accidentes de tránsito, con el Comité de Usuarios Viales, con amplio apoyo de autoconvocados de vecinos de la Ruta 3, de la Ruta 5, y que la verdad que es un espacio que hoy propone justamente, ¿no?, lograr la visibilidad que este gobierno pretende seguir ocultando, aunque es tapar con el sol con las manos ya directamente, ¿no?, el estado de las rutas, la problemática que tenemos primero y ante todo con el tema de la vida, con el aumento de los siniestros viales y las muertes, y por otro lado, obviamente, todo lo que acompaña con los costos de logística, el proceso de concesiones, que es brutal la cantidad de peajes que se van a instalar en la Argentina, y que bueno, y que como vos decías también, el gobierno nacional, frente a esta problemática que tratamos de visibilizar, la única respuesta que tenemos es concesionar y privatizar 9.000 kilómetros de una red vial de 40.000, y que sobre los otros 31.000 al día de hoy no hay respuesta, con la baja de personal, con un presupuesto subejecutado, con el impuesto a los combustibles líquidos que se sigue sin ejecutar, y nos siguen reteniendo los fondos de manera ilegal. Así es. Y que bueno, y que en este contexto tenemos que dar esta pelea, porque me parece que está en juego ya no solamente todo esto que hablaba, como siempre, la vida por delante, sino la conectividad del país, en un país, ¿no?, que hay que recordar que es octavo en extensión territorial en el mundo, y donde los ferrocarriles prácticamente no existen, y que el 95% del transporte de pasajeros y de carga va sobre la ruta nacional. Por supuesto. Increíble cómo este gobierno nacional ha logrado unir a los sectores que por allí no tenían un vínculo. Por ejemplo, ustedes como trabajadores de Vialidad Nacional, los empresarios que tienen que transitar por las rutas, los empresarios del transporte, los dueños de camiones, los choferes de camiones, es decir, toda una franja social detrás, y dicen basta porque esta ruta no dan más, porque no están poniendo un peso para mantenerla. Es increíble, No, es increíble, y que aparte, bueno, es increíble cómo no habernos dado cuenta antes, ¿no?, que tendríamos que sumar esfuerzos para dar una pelea que no solamente es por la visibilidad, sino también para sostener una idea y un proyecto, porque este gobierno no va a durar para siempre, pero que hay que entender, y un poco, como vos decías, ¿no?, por primera vez nos pusimos, yo creo que por pocas veces nos pusimos de acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción, en que esto de la obra pública cero es una locura, que es tirarse un tiro en los pies, porque estamos perdiendo nuestras vías de comunicación. Por lo tanto, acá se pierde mucho más que tan solo una ruta, sino de que se pierde conectividad, se pierde vidas, pero en el fondo también se pierde soberanía, ¿no? Porque aquellos lugares del país donde a los más recónditos se llega a través de una ruta, y ahí es donde está también Vialidad Nacional para garantizar la conectividad, para ayudar, pero sobre todo para garantizar que
se transite de la mejor manera posible. Y bueno, y es acá donde nos ha puesto el gobierno, pero que entendemos que más allá de esta visibilización hay que generar una propuesta, y que también obviamente en esta conferencia de prensa hemos podido contar con la participación del presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso de la Nación, Martín Aveiro, al cual le agradecemos, y la posibilidad de también que el Congreso sea una ventana de discusión de esta problemática, porque es como decimos, ¿no? Con el 70% de la red vial nacional en un estado regular a malo, no hay provincia que se salve. Y las víctimas y todos aquellos que sufren de esto, no hay una distinción política. Entonces, la verdad es que realmente me parece que ahí es donde está el quid de la cuestión, y que esto no tiene que ver con hacer política partidaria, sino que tiene que ver con hacer política en el sentido más amplio, en el sentido, si querés, griego, ¿no? De los problemas de la polis, del problema del común de la sociedad. Y bueno, en eso estamos, y por eso siempre agradeciéndote el espacio que nos das para poder transmitir un poco cómo viene la mano. No, por supuesto. Se dan casos como, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, donde un empresario que tiene un hotel en Funes, cerca de Rosario, repara lo que es la colectora, donde había lo que se conoce, por supuesto, con el mejorado, esa piedra. Vialidad Nacional lo intima, pero dice que si no se lo arreglamos no puede entrar la gente al hotel. El ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe diciendo: la nación no quiere tirar las rutas nacionales a nosotros para que nos hagamos cargo. Es decir, es cada vez agravar más la crisis y hacer oídos sordos a todo, ¿no, Fabián? Sí, yo creo que en principio tiene que ver con desatender su función de obligación de ley, que es hacer el mantenimiento, ¿no? Claro. Porque eso siempre lo dijimos, Felipe, no, hacer la obra nueva es una decisión política, mantener es una obligación de ley. Primero, que el gobierno nacional se desentiende de su función primaria, que tiene que ver con esto. Luego, la verdad que también uno trata de entenderlos, pero la verdad que también Santa Fe dice: nos quieren traspasar las rutas, pero ellos también las vienen pidiendo. Sí. ¿Y para qué peor las vienen pidiendo? Para poner más peajes, claro, para hacer otra caja del negocio del peaje provincial, porque en eso también, en el trabajo en conjunto con los usuarios viales que dan nota de esta situación, de no solamente son los peajes nacionales, sino son los peajes provinciales, la verdad que los gobiernos piden, y creo que con un objetivo de hacer una caja, porque en todo caso, cada vez que alguien carga combustible paga 400 pesos el impuesto a los combustibles líquidos. Bueno, de eso el 14% le va a vialidad. Bueno, entonces, si le vamos a traspasar la ruta a la provincia, dejemos de pagar el impuesto a los combustibles, se nos van a abaratar los costos de logística. Pero hoy, ¿qué es lo que termina haciendo la gente? Paga el impuesto a los combustibles. Si las obras las hace el gobierno provincial, lo paga con los recursos de la provincia, o sea, con lo que recauda de los ciudadanos de la provincia, y después tiene que pagar peaje. O sea, paga 3 veces por usar una ruta. La verdad que es una locura, pero que es parte del juego en el que entran los gobernadores también. Porque si no, no se debería pedir. Porque aparte, yo te pongo el ejemplo, corramos en un cachito, vámonos a Córdoba, que es más gráfico, el centro del país. Sí. Bueno, vos para salir, tal vez a Córdoba le interesa que su producción llegue al puerto, ¿no?, del Paraná. Entonces las rutas del sur de Córdoba están en muy buen estado, porque el gobierno provincial le pone plata, bueno. Pero tal vez no le interesa irse a La Rioja o a Santiago del Estero. Entonces, pero que eso en un proyecto de país para el que baja la producción del NOA es importante. Bueno, sin esa mirada federal y colectiva que debe tener el Estado Nacional en un proyecto de desarrollo, bueno, se va a hacer muy difícil, porque esto profundiza la fragmentación, genera esta distinción entre provincias que puedan afrontar esto, provincias que no, provincias que están pidiendo hoy rutas, que el traspaso de rutas, y que están quebradas prácticamente, como el caso de Santa Cruz, como el caso de Mendoza. No está quebrado, pero se está quemando los ahorros que tiene. Son provincias que tienen capacidad de endeudamiento y se van a endeudar para hacer las tareas que Nación no hace. La verdad que es increíble, ¿no? Pero bueno, todo esto aparte tampoco es que son rumores, Felipe.
Esto está todo anclado en el decreto 253, que ya salió hace 2 o 3 semanas, donde habilita al gobierno nacional a negociar con las provincias, sí, con 9 provincias en concreto, el traspaso de rutas nacionales al ámbito provincial. Entonces, claramente es más que preocupante, porque obviamente también eso profundiza el proceso de vaciamiento del organismo de Vialidad Nacional, y que obviamente lo vemos con alerta, no solamente por esta cuestión sectorial propia, sino por todo esto que te venía relatando antes, que la verdad que nos parece que es una locura pensar que de ese modo se pueda tratar de solucionar algo, y lo que nosotros vemos es que se va a profundizar esto, porque el gobierno termina de correrse, y como le decimos, no solamente le traspasan las rutas, sino también las víctimas fatales, y le van a pasar justamente esta carga que tiene y este aumento considerable que está habiendo de víctimas fatales en las rutas, le van a pasar la culpa a las provincias. Entonces, la verdad que si bien Vialidad siempre va a ser, y el Estado Nacional, el responsable solidario frente a la cuestión, hoy es trasladarle un problema político más a las provincias, un problema de financiamiento, un problema de infraestructura, a gatas que llegan con sus rutas provinciales y pretenden hoy esto en un esquema que la verdad que poco tiene que ver con la realidad, ¿no? Con provincias donde cada vez les faltan más recursos por la caída de la recaudación, donde no se pueden hacer cargo de sus recursos, y hoy están negociando con el Estado Nacional un traspaso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Para seguir expoliando el bolsillo de los habitantes de cada una de esas provincias. La verdad que es una locura, ¿no? Teniendo un organismo como es Vialidad Nacional, con la capacidad técnica y operativa que ha sabido tener mejores momentos, pero que, sin embargo, hoy, si hubiese una política decidida de querer encarar esta situación, obviamente que nuestros cuadros técnicos y operativos y profesionales están a disposición para poder encararlo, pero entendemos que a esta altura el gobierno nacional no va a cambiar su política. Totalmente. Querido Fabián, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, un fuerte abrazo, lo mejor para ustedes. Muchas gracias, Felipe, un fuerte abrazo y bueno, a disposición, gracias. Gracias. Ha sido la palabra de Fabián Catanzaro, secretario gremial de FEPEVINA, la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Bueno, Nicolás, nos queda más que despedirnos. Por ahí el día jueves o viernes seguimos en la charla. Cuando vos creas conveniente. Porque quedamos algunas cuestiones de la política nacional que nos gustaría charlar con vos. Dale, cuando vos creas conveniente, sabés que estoy. Muy buena el análisis hoy de la política internacional, que es importantísimo, y el porqué de lo que está pasando hoy en la Argentina. Nos estamos yendo, esto ha sido Sin Grieta en la Información, quien les habla, Felipe Villarreal, saluda a nuestra querida audiencia, agradezco especialmente a Radio del Pueblo, AM830, de darme la posibilidad de llegar a todos ustedes, al amigo Nicolás Olaechea, que nos bancó como siempre espectacular en la parte técnica, y les recordamos, el jueves, 17 horas, nos encontramos en este lugar del dial. Hasta el jueves, pásenla bien, sigan prendidos a Radio del Pueblo. ¿Qué tan lejos queda?